millonario se sorprende al ver a una mendiga negra abrazar a un niño negro autista en la calle. Todo pasó en una esquina cualquiera de la ciudad, bajo un cielo gris y pesado que parecía a punto de estallar. Ahí estaba él, un hombre tapado con un abrigo carísimo, mirando con ojos entre incrédulos y sorprendidos. Frente a él, una mujer vestida de harapos, la piel marcada por años de abandono, con las manos temblorosas pero firmes. En sus brazos abrazaba a un niñito de mirada perdida, los ojos abiertos, inertes, pero con una aura extraña, como si el tiempo en ese instante se hubiese detenido solo para ellos. La calle bullía con pasos apurados y murmullos, gente que miraba de reojo, algunos escandalizados, otros con pena. ¿Qué hace esa mujer? Mira cómo lo abraza con tanta fuerza. ¿Ese niño? ¿Sabes que tiene problemas? Susurraban, pero nadie se atrevía a cruzar esa barrera invisible. El niño, autista, no respondía, pero había algo en esa escena que helaba la sangre. La mendiga, con su piel oscura manchada por el polvo y el frío, mantenía el abrazo como si el mundo pudiera romperse en cualquier segundo. El hombre millonario, con el pecho oprimido, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La inquietud lo invadió de golpe. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué vínculo tan fuerte los unía? Su rostro mostraba una mezcla extraña entre rabia, tristeza y una urgencia que no podía explicar. Quiso acercarse, pero sus pies parecían anclados, su mente corriendo a 1000 por hora. La escena tenía un aire de tragedia y un misterio que cortaba el aire con filo. Detrás, un par de personas empezaron a murmurar aún más fuerte. Sus voces rompían el silencio que amenazaba con tragarlos a todos. Déjala, seguro roba o algo. ¿Por qué insiste en quedarse con él si no tiene nada? Susurraban con descaro. Pero el abrazo, ese abrazo era sincero, urgente, imposible de ignorar. Entonces, justo cuando la tensión subía, un breve rayo de luz coló entre las nubes y acarició el rostro del niño. Por un segundo, sus labios se movieron, como intentando decir algo que no salía. La mendiga susurró algo al oído del pequeño, algo tan suave que solo el que estaba parado a unos metros pudo sentir como un suspiro de esperanza dentro de todo ese caos. El hombre millonario no podía entender, pero sabía que en ese abrazo estaba la verdad que ninguno se atrevía a buscar. Algo grande, profundo, que cambiaría todo. Y justo cuando parecía que iba a acercarse, la mendiga levantó la mirada, directa a sus ojos, y en ese instante un silencio brutal se apoderó de la calle, como si entre ellos se tuviera que decidir qué pasaría después. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué historia guardaba ese niño? Y más importante, ¿qué llevaba a un hombre acostumbrado a dominar el mundo a quedarse ahí, quieto, sin poder reaccionar? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio brutal
que se había apoderado de la calle, fue interrumpido de repente por un grito desgarrador. Una mujer apareció corriendo, con el rostro pálido y aterrorizado. ¡No! ¡No puede ser!, gritó, mientras se acercaba a la mendiga y al niño. Era una figura conocida, la hermana del millonario, con quien no había tenido contacto en años. El hombre, aún atrapado en la mirada de la mujer de harapos, sintió que el aire se le escapaba. ¡Ella! ¡No puede ser! En su mente, un mar de recuerdos se desbordaba. La hermana, una activista con una pasión ardiente por ayudar a quienes más lo necesitaban, había estado buscando al niño más de un año. Sin embargo, su búsqueda nunca había mencionado que el niño fuera negro, ni que hubiera estado en esa situación. La mendiga, al escuchar el grito, se tensó de inmediato. Su abrazo se tornó protector, casi feroz. «No te acerques», le lanzó, como un rayo. El niño en su mundo parecía no entender la violencia que se estaba gestando a su alrededor. Pero el cambio en la atmósfera era palpable. Los murmullos entre la multitud se intensificaron y la presión subió como una olla a punto de explotar. «Esa es mi sobrina», soltó la mujer, con el rostro contraído en una mezcla de miedo y determinación. «Necesito a ese niño. No puedes quedarte con él». «Es mío». Su voz resonó como una campana en la noche, y todos en la calle se detuvieron a observar. ¡Ja! La intensidad del momento era casi tangible. La mendiga, con el rostro surcado por el caos, se aferró más al niño. «No es tuyo». «Nunca lo fue. Nadie sabe lo que ha pasado». Sus ojos ardían con desesperación. Estaba protegiendo un secreto, algo que nunca había imaginado que se revelaría de esa manera. El rico, con el corazón palpitante y la mente en llamas, trató de entender qué secretas conexiones habían llevado a esa mujer a estar con ese niño. El mundo, su mundo de privilegio y dinero, se desmoronaba. ¿Qué implicaba esto realmente? Mientras la tensión crecía, las palabras de la hermana comenzaron a calar hondo. «Él es mi hijo. Fui secuestrada. Esto es un error». El murmullo se convirtió en un griterío. La multitud ahora estaba dividida entre quienes creían a la hermana y quienes dudaban. La mendiga miraba a su alrededor, buscando un refugio, y el niño, aún apretado contra su pecho, movió sutilmente la cabeza hacia ella, como si entendiera el peligro. La revelación de que ese niño era el hijo de su hermana comenzó a calar hondo en el millonario. Las piezas estaban cambiando, pero él no podía cerrar el círculo. Todo lo que creía saber estaba en juego. La imagen del niño abrazado a la mujer era ahora un rompecabezas en su mente. ¿Quién era realmente esa madre mendiga? ¿Y qué historia ocultaba su conexión con el niño? La calle se estremeció en un revuelo de emociones crudas. Algunos comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de que el niño no fuera solo un niño abandonado, sino una víctima de un juego mucho más oscuro. Una sombra de duda acechaba, y en el aire flotaba la pregunta: ¿quién era el verdadero villano de esta historia? Y justo cuando parecía que todo se resolvería de alguna manera, un sirena a lo lejos hizo eco en la confusión, mientras un nuevo destello, el silencio brutal que anteriormente había capturado a la multitud, se rompió de repente como un jarrón al caer. La hermana del millonario, aún con esa mezcla de miedo y determinación, se abalanzó hacia la mendiga, la rabia perfilando su rostro. «Es un error, esa no es su madre», gritó,
su voz resonando como un trueno que atravesaba la confusión. La mendiga apretó al niño contra su pecho. Su mirada fusionaba ferocidad y protección. La tensión se sentía en el aire. Era como si todo el mundo contuviera la respiración, esperando a que algo diera un giro inesperado. ¿Qué sabes tú de él?, lanzó la madre del niño con un desprecio palpable. Lo has abandonado y ahora vienes a reclamármelo. Deja a mi hijo en paz. Las palabras de la mujer estaban cargadas de un dolor tan profundo que resonaba en los corazones de quienes la rodeaban. Justo en ese instante la tensión se volvió insoportable. Una mujer del público, que había estado observando desde un rincón, decidió intervenir. Sin previo aviso, alzó la voz. ¡Es un traficante! ¡Se llevaron a ese niño! El grito cortó el aire como un cuchillo y todos se giraron hacia ella, ojos dilatados por la incredulidad. Los murmullos se convirtieron en gritos confusos, voces que se entrelazaban en una cacofonía de acusaciones y temores. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el millonario, su rostro pálido y agarrotado. La mujer continuó, su voz temblorosa pero firme. Era la peor pesadilla, una red de trata. Ese niño no se perdió, fue robado. Cada palabra era como una bomba que detonaba en la mente de la multitud. El niño apretó más su abrazo a la mendiga, como si intuyera la magnitud de la revelación. El rostro de la hermana cambió. Su determinación se entremezcló con el horror. «No, no es posible», murmuró, y sus ojos, que antes reflejaban una lucha por la posesión, se llenaron de confusión. La mendiga, sintiendo el vuelco de la atmósfera, dejó caer su guardia por un instante y con voz quebrada soltó: «Él fue robado, sí, pero nadie sabe de los lugares oscuros a los que lo llevaron». ¡Wow! Su confesión fue como una chispa en un campo seco. Empezó a unir las piezas. Recordaba las historias de desapariciones en la ciudad. Niños que nunca había hecho nada. Su mundo de privilegios se sentía vacío al lado de esta verdad que crujía con dolor. ¿Qué hiciste?, logró preguntar sin poder ignorar el temblor en su voz. La mendiga, con lágrimas brotando, se atrevió a explicarle. «Mi vida ha sido dolor. El niño no es solo un pobre chico en la calle. Su nombre es Samuel y es mi luz. Lo encontré tras la tragedia. Él merece una vida mejor y yo tengo que protegerlo». El nudo en la garganta del millonario creció. ¿Era Samuel realmente su hijo perdido como habían vagado las leyes de la vida? La multitud, que antes había sido un espectador indiferente, ahora se sentía como parte de un juicio. Miradas e interrogantes surcaban el aire y una sensación de urgencia emergió. La hermana, reconociendo que las cosas ya no eran solo suyas, se lanzó hacia la mendiga con un grito desgarrador. «No puedes llevarlo, te exijo que me digas la verdad». De repente, una sirena resonó en la distancia. La policía llegaba y la multitud sintió el peso del momento. En la espesura de la tensión, una verdad oscura se desplegó y todos supieron. Nadie saldría de allí sin respuestas. En ese instante, el millonario cerró. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. Una figura emergía, una ominosa sombra entre la confusión. ¿Qué pasaría cuando los secretos salieran a la luz? La respuesta ardía en el aire, y con el sonido de la llegada de la policía, todos supieron que el verdadero caos apenas comenzaba. El silencio brutal que se había apoderado de la calle fue interrumpido por un sonido desgarrador, un llanto profundo. Todos giraron la cabeza hacia la esquina.
donde un niño pequeño gritaba con una intensidad que helaba la sangre. Tenía unos 6 años, los ojos desorbitados, la cara cubierta de lágrimas. ¡Mamá! Su grito rasgaba el aire, una llamada desgarradora que llenó de confusión y terror a la multitud. Todos se quedaron paralizados. La mendiga, al escuchar el llanto, soltó al niño de inmediato, como si el calor de su abrazo fuese demasiado para sostenerlo. La mujer, con su piel marcada por el sufrimiento, miró hacia el pequeño y el terror se apoderó de su rostro. ¿Qué? Balbuceó, dando un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. La hermana del millonario, aún sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, dio un paso adelante. «¡Ese es mi hijo! ¡Eres tú, Samuel!», exclamó, extendiendo los brazos. Pero el niño solo parecía aterrorizado, mirando hacia la mendiga y luego hacia la mujer que decía ser su madre. Era un caos en el que los gritos se multiplicaban, y la tensión era tan densa que parecía que podían cortarla con un cuchillo. El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Dónde encajaba todo esto? Este niño, que era un desconocido hace un minuto, ahora era centro de un torbellino emocional. ¿Samuel? ¿Es realmente él?, se preguntaba, mientras la multitud murmuraba hacia alrededor. Entonces, en medio de la tormenta, una figura destacó entre la multitud. Una mujer vestida de manera elegante, con un aire de autoridad, se abrió paso. Sus ojos eran fríos como el acero, y su expresión desbordaba confianza. «¡Deténganse todos!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. «Soy la abogada de la familia. Este niño tiene que volver con su madre adoptiva. El proceso de adopción ya se completó». Las palabras de la mujer cayeron como un rayo. Quedó un segundo de silencio, y luego un estallido de murmullos llenó el aire. ¿Adoptivo? ¿Este niño tiene otra madre? Las preguntas flotaban en el ambiente mientras la llegada de esa mujer introducía un nuevo giro inesperado. La mendiga dio un paso atrás, temblorosa. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser esto posible?». Sus ojos se llenaron de confusión y miedo. «Él es mi hijo. Yo lo encontré». Los nervios la llevaban al borde del colapso. ¡Ja, ja, ja! Pero su instinto protector seguía vivo. La hermana del millonario, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies, clamó: «No puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo permitir que se lo lleven. Samuel, ven aquí, ven a mamá». Pero el pequeño, en un instante de pánico, corrió hacia la figura de la mujer elegante. Fue un movimiento que dejó a todos boquiabiertos. El millonario sintió cómo el aire se le cortaba. Nunca había esperado que el caos se volviera aún más profundo. «¿Qué maldita verdad están ocultando? ¡Esto no puede ser!», gritó, su voz temblorosa. La multitud murmuraba. Las miradas se entrecruzaban con expresión de incredulidad. La abogada, con una calma fría, se dirigió al niño. «Samuel, tu madre está aquí. No te preocupes, todo estará bien». Y en ese momento, el niño miró a la mendiga, buscando la conexión que solo ella le había ofrecido. Un conflicto interno se desataba en él, y la atmósfera era un hervidero de emociones intensas. «La madre que dice ser tuya no te ha buscado ni un segundo. Yo fui quien te cuidó», gritó la mendiga, su voz quebrándose por la desesperación. Aquellas palabras resonaron con fuerza en el corazón del millonario. Aquello no solo no era la situación que pensaba que era. Todo lo que conocía estaba desconectándose, y una nueva historia, aún más trágica, se formaba a su alrededor. Las sirenas de la policía resonaron de nuevo,
cortando el aire. La llegada de la autoridad solo agregaba más presión. ¿Qué pasaría ahora? Con cada segundo, las respuestas se diluían en un mar de dudas y preguntas. Las verdades desconocidas comenzaron a salir a la luz, y el escenario de confusión parecía estar armándose. El niño miró a su alrededor, entre dos madres, pero en su corazón sabía que sea quien sea la que lo reclamaba, la conexión que había sentido con la mendiga nunca podría borrarse. ¿Quién eres realmente?, pensó, mientras la multitud contenía el aliento, preguntándose lo mismo. La siguiente ronda de revelaciones apenas comenzaba. Y la tensión estaba a punto de estallar de manera definitiva. El silencio brutal que se había apoderado de la calle fue interrumpido por un sonido desgarrador, un llanto profundo. Todos giraron la cabeza hacia la esquina, donde un niño pequeño gritaba con una intensidad que helaba la sangre. Tenía unos 6 años, los ojos desorbitados, la cara cubierta de lágrimas. ¡Mamá! ¡Mamá! Su grito rasgaba el aire. Una llamada desgarradora que llenó de confusión y terror a la multitud. La mendiga, al escuchar el llanto, soltó al niño de inmediato, como si el calor de su abrazo fuese demasiado para sostenerlo. Miró hacia el pequeño y su rostro se transformó en horror. ¿Qué?, balbuceó, dando un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. La hermana del millonario, aún sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, dio un paso adelante. «Ese es mi hijo. Eres tú, Samuel», exclamó, extendiendo los brazos. Pero el niño parecía aterrorizado, mirando hacia la mendiga y luego hacia la mujer que decía ser su madre. Era un caos. Los gritos se multiplicaban y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Dónde encajaba todo esto? Su mente daba vueltas, tratando de unir las piezas. «¿Samuel? ¿Es realmente él?», se preguntaba, la multitud murmurando a su alrededor. Todo se tornaba confuso, y el aire, antes pesado, ahora parecía que iba a estallar. De pronto, un grupo de personas se acercó por la acera. Eran figuras familiares, pero no conocía a todos. Una mujer de cabello rubio, vestido elegante y con una mirada decidida, se abrió paso entre la multitud. «Sam, ven aquí», dijo, su voz tan firme que hizo eco en el silencio. «Soy tu madre». Los murmullos aumentaron. «Es una estafa, no deben creerle», decía una voz entre la multitud, pero el niño pequeño ya se había abalanzado hacia la mujer. «¡Mamá!», gritó, corriendo a sus brazos. Miró hacia la mendiga, buscando respuestas en su mirada, pero solo encontró dolor. El rostro de la mendiga se arrugó en una expresión de confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó, temblando, consciente de que todo su mundo se desmoronaba. La mujer de cabello rubio sonrió, pero había algo amenazador en su mirada. «Soy la madre adoptiva de Samuel. Luché por él. Lo busqué durante años. Nadie sabía que había un problema en su vida. Hasta ahora». El millonario no podía seguir el ritmo de los acontecimientos. La verdad giraba a su alrededor como un torbellino. «¿Por qué no dijiste quién eras?», preguntó a la mendiga, su hoz un hilo quebrado. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «No sabía, solo sé que estaba perdido. Y yo lo encontré. Él es mi luz». Las palabras resonaron en el aire pesado. La mujer adoptiva dio un paso adelante. «¿Tu luz o no? Él es mío y ya no puedes seguir con esto. Has arruinado suficiente tiempo». La tensión tomó un nuevo giro. La multitud reclamaba respuesta y los murmullos se convertían en gritos. Entonces,
Una sirena resonó en la distancia. La policía llegaba, y a todos les quedó claro que la situación se complicaría aún más. Un par de agentes bajaron del coche. El aire se sentía electrificado. En el fondo de la angustia que había sentado la mendiga, algo oscuro afloró. El pasado la acosaba, y la sombra de un sacrificio le dio un brillo agudo a su mirada. «¡Deténlos!», gritó, mirando a los policías. «No pueden llevarse al niño. Él tiene que descubrir la verdad. Hay algo que no saben». La expresión en su rostro era una mezcla de desesperación y valentía. La multitud contuvo el aliento, esperando una revelación. «No, no es posible, no», murmuró la madre adoptiva, su rostro perdiendo ese aire de seguridad. «Él tiene una historia que nunca contarás». La gente comenzó a murmurar. «¿Qué secretos escondes? ¿Qué es lo que sabes?». El aire se volvió enrarecido. La atmósfera pulsante de tensión estaba a punto de estallar. El millonario sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando como un castillo de naipes. La revelación estaba a punto de estallar sobre ellos, y la pregunta era clara. ¿Qué oscuro secreto unía a todos ellos, escondido bajo la superficie de esta tragedia a punto de desatarse? La verdad ardía en el aire, mientras el niño miraba a su alrededor, perplejo, sintiendo que una tormenta bajaría sobre ellos. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, quebrando la realidad de cada uno de ellos. Y el millonario comprendió que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué papel representaba en este drama que ahora los involucraba a todos, atrapando sus vidas en un giro trágico? La respuesta pendía en el aire, y nadie sabía cómo se desenvolvería el caos que ya estaba en marcha. El silencio brutal que se había apoderado de la calle fue interrumpido por la mirada intensa de la mendiga. La conexión entre ella y el niño vibraba en el aire, un hilo invisible que parecía mantenerlos juntos en una tormenta. En ese instante, ella sintió algo en su pecho, un estallido, un recuerdo que la golpeó como un ladrillo, un rostro de su pasado. El millonario, aún atrapado en su propia confusión, vio cómo la mendiga comenzaba a temblar. Sus ojos se abrieron en shock y de repente una sombra recorrió su rostro. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó, mirando hacia el niño y luego hacia la multitud. La urgencia de la situación creció al instante, pero no solo la mendiga. La mujer de cabello rubio, la madre adoptiva, sintió el aire desaparecer. «¿Qué sabes sobre él? Dímelo», gritó. La rabia y el miedo en su voz se entrelazaban. «¿Quién es él realmente?». La confusión de la multitud aumentó, pero en medio del caos, el niño parecía en trance, moviendo su cabeza lentamente entre ambas mujeres. De repente, un rayo de luz iluminó la calle al mismo tiempo que un estruendo resonante llegó desde el fondo. Una moto acelerada se detuvo bruscamente cerca de la escena. Era un hombre con un chaquetón de cuero, la mirada feroz y los ojos fijos en la mendiga. «¿A ti? ¿Qué hiciste? ¿Sabías que esto pasaría?», grita. El eco de su voz retumbaba en las paredes del edificio cercano, y todos se giraron hacia él. El hombre, con el rostro marcado por el tiempo y la dureza de la vida, avanzó hacia la mendiga, señalándole con un dedo tembloroso. «Regresa lo que es mío». La multitud se estremeció. Nadie entendía. El murmullo aumentó. El aire se volvió pesado. «¿Qué significan tus palabras?», balbuceó la hermana del millonario. Su rostro pálido
Ella había estado enfocada en recuperar a su hijo, al niño perdido, y ahora esta nueva figura arrojaba una sombra sobre su propósito. No puede ser cierto, pero el hombre no se detuvo. No puedo creer que te atrevas a venir aquí. Has arruinado todo. Siempre supiste que Samuel pertenece a su familia. Al decir el nombre del niño, la calle estalló en murmullos. Todos se preguntaban qué coágulo de secretos unía a estos personajes. El niño, por su parte, sentía cómo el nudo en su pecho crecía, un tirón de emociones que no podía deshacer. La mendiga tembló, los ojos llenos de lágrimas. Siempre traté de protegerlo, no sabía que volverías. ¿Por qué no me dijiste que él era tu hijo? La desesperación colmó sus palabras. Todo en su corazón gritaba verdad. Tus mentiras han causado suficiente dolor. El hombre respondió con voz fría, como un cuchillo. Ya no puedo dejar que lo sigas usando para tus fines. Samuel tiene derecho a conocer su verdadera familia. La multitud se quedó paralizada, sintiendo que cada pronombre que usaba subía la temperatura del ambiente. La policía acaba de llegar, sirenas sonando, y de repente todo se volvió un caos. Los agentes con sus uniformes brillantes comenzaron a separar a la gente, empujando a los curiosos hacia atrás. ¡Aléjense! ¡Hagan una fila!, gritó un oficial. El millonario sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Todo lo que había construido en su vida parecía desmoronarse. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí?, se preguntó. Ella, la mendiga, había sido su luz, y el niño, el centro de su tormento. El hombre con chaquetón vio al millonario, y un instante de reconocimiento iluminó su mirada. Tú eres el que se quedó con todo. Y esas palabras se sintieron como un disparo en la oscuridad. La boca de la mendiga se abrió en un grito. ¿Tú lo conoces? El terror había tomado forma. El niño, entre todas esas verdades, solo quería que lo abrazaran, que lo mantuvieran a salvo. Su vulnerabilidad resplandecía en medio de todo el caos. Todos ellos tenían vínculos ocultos, secretos desgarradores, y lo que había sido un momento de conexión, ahora se convertía en un campo de batalla emocional, un momento de respiración contenida. El murmullo de la multitud regresó con fuerza. Cada persona sintiendo el desasosiego. ¿Quién es realmente Samuel? La pregunta flotaba, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La verdad estaba por revelarse, y nada sería como antes. El silencio brutal que había dominado la calle se cortó de repente. La mirada intensa de la mendiga se centró en el niño, mientras una sombra oscura se deslizaba entre la multitud. Su expresión cambió. El pánico invadió su rostro. «¿Qué hace él aquí?», murmuró, el aliento entrecortado, como si un eco del pasado la estuviera atrapando. El millonario, aún en su confusión, notó que todos en la calle parecían congelarse, preguntándose quién era ese hombre que se acercaba. Era alto, vestido con un traje elegante, pero desgastado, de cabello desordenado. Sus ojos oscuros chisporroteaban con rabia y determinación. «¡Regresa a mi hijo!», gritaron desde la otra esquina, con una voz que resonó como un trueno en medio de la tensión. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa. «¿Hijo? ¿De quién habla?», se preguntaban los asistentes, intercambiándose miradas llenas de confusión. La mendiga dio un paso atrás, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «No, no puede ser», balbuceó, las manos temblándole. El niño, en su mundo interior, sentía que la atmósfera se llenaba de una pesadez cargada de secretos. La hermana del millonario se abalanzó hacia el extraño, pero él la ignoró, enfocado completamente en la mendiga. «Sabías que esto pasaría. Siempre te he estado buscando», le dijo con un tono de acusación duro y frío.
era como un cuchillo afilado que cortaba el aire. «Él no es tu hijo», gritó la mendiga, desesperada. «Yo lo encontré. Siempre he estado aquí». Pero él solo sonrió. Esa sonrisa era como un aviso antes de una tormenta. ¿De verdad crees que puedes mantenerlo oculto? ¿De verdad crees que soy más tonto que eso? El millonario sintió que todo su mundo giraba. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú?», le cuestionó con la voz entrecortada, el nudo en su garganta creciendo. La multitud murmullaba, comenzando a encajarlo todo. El niño, la mendiga, el extraño con rabia. «Te lo diré», dijo, ahora dirigiéndose a todos como si estuviéramos en un escenario. «Soy el verdadero padre de Samuel». En ese instante un alud de murmullos sacudió a la multitud. Gritos de incredulidad fluyeron. «¡Impensable! ¡Es un loco! ¡Que alguien lo detenga!». Pero el hombre continuó, su voz resonando. «No solo soy su padre, fui quien lo entregó a esa red. Todo era parte de un juego, parte de planes más grandes. La verdad llegó como un torrente y el aire se hacía pesado. Todos sintieron la crudeza y la mendiga se aferró al niño, sus ojos llenos de miedo y determinación. «No te dejaré llevarlo. Él es todo lo que tengo». El millonario, en su confusión, sintió que el suelo se desmoronaba. El hombre había desatado un torbellino. ¿De verdad había una red de trata? Todo lo que pensaba que era verdad estaba en peligro. ¿Qué quieres decir con eso? No me digas que una mafia tiene que ver con esto. Sí, y es tu familia la que está detrás de todo, espetó el extraño. No tienes idea en qué te has metido. La multitud temblaba al escuchar esas palabras, confusión y horror en sus ojos. Nuevas lágrimas brotaron en los ojos de la mendiga, mientras un grito desgarrador resonó. «¡No! ¡Tú no puedes hacerlo!». «Eso no es cierto». Su voz se ahogaba en la desesperación. «¿Acaso pensaste que podías escapar de ello? Lo que has hecho tiene consecuencias». Cada palabra del hombre cruzaba como un rayo, marcando la piel de todos. El niño temblaba, mirando entre las tres figuras que disputaban su vida. Sabía que estaba en el centro de un juego que no podía comprender. Con el sonido de las sirenas acercándose, el caos que brotaba en la calle parecía destinado a estallar. «No puedo permitir que se lo lleven», la mendiga gritó, levantando brazos en señal de resistencia. «No puedo permitirlo. Hay una verdad que necesitan saber». Los ojos de todos se abrieron, una pregunta llenando el aire. ¿Cuál era esa verdad? Pero el extraño sonrió de nuevo, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir. La presión aumentaba, el tiempo se desvanecía y la realidad se desdibujaba. El millonario sintió la tormenta acercándose, una revelación que podía romperlo todo. La pregunta flotaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secreto atroz unía sus vidas? Todo lo que creían saber estaba a punto de ser despedazado. Y en el centro de todo, el niño seguía buscando a su madre, atrapado entre lo que conocía y lo que estaba a punto de descubrir. El silencio brutal que se había apoderado de la calle fue interrumpido por un grito alarmante. «¡No! ¡No! ¡No!». Una voz familiar se alzó entre la multitud y todos giraron la cabeza hacia el lado opuesto. Era un hombre de cabello despeinado, con los ojos desorbitados por el pánico. «¡Déjalo! ¡Suéltalo!», gritó, abriendo paso entre la gente, y la multitud se apartó con miradas de asombro. El hombre se lanzó hacia la mendiga, que empezó a retroceder, su abrazo aflojándose. «¡Samuel! ¡Ven aquí!». El niño miró entre las dos mujeres, entre el caos y tensiones, sintiendo el tirón en su pecho. La mendiga temblaba, los ojos llenos de pavor. «¡No! ¿Qué haces aquí?». La voz temblorosa de la mujer, contrastada con la determinación feroz
que iluminaba el rostro del hombre. Era el padre del niño. Las palabras resonaron como un trueno en medio de la multitud. La hermana del millonario dio un paso atrás, como si fuese golpeada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién eres tú? Su voz, antes firme, ahora temblaba. Todos estaban atónitos. Nadie esperaba esto. «Yo soy su padre», repitió el hombre, su mirada fija en el niño, ahora retrocediendo un paso más, asustado. «Y vine a buscarlo». Todo lo que creía saber fue una mentira. La revelación se sintió como una bomba, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. La mendiga, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió cómo el dolor le invadía cada rincón. «No, no puede ser». «Yo lo cuidé. Él es mi hijo». La desesperación en su voz desgarró el silencio tenso. La multitud, ahora dividida entre el asombro y el interés, comenzaba a murmurar entre ellos. ¿Qué historia hay detrás de todo esto? El hombre, ignorando los murmullos, se giró hacia el millonario. «Tú no tienes idea de quién eres en realidad. Tu familia está imbuida en esto. Todo lo que tú has tocado está en riesgo». Cada palabra del hombre tenía un peso, como piedras lanzadas al agua. La mente del millonario comenzaba a girar sin control. Una parte de él se preguntaba si al final esto era parte de algún juego perverso. «Samuel, ven aquí. Todo estará bien», insistió el padre, extendiendo una mano. El niño, entre la confusión y el miedo, dio un pequeño paso adelante, pero luego se detuvo, buscando la aprobación de la mujer que había sido su refugio. «Escúchame», la mendiga interrumpió, su voz quebrada, pero firme. «He estado aquí para él. No sé por qué llegaste, pero él necesita amor, y yo le he dado eso». Pero la verdad golpeó como un rayo. «Esa parte de la historia no es lo que crees», dijo el extraño, la voz densa como el aire antes de una tormenta. «La historia que has vivido, los secretos. Samba, no eres solo una madre, eres parte de un conflicto que lleva años gestándose». El impacto de sus palabras hizo que el rostro de la mendiga se transformara, sorprendida y asustada al mismo tiempo. «¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido». El murmullo entre la multitud creció, cada uno sintiendo la gravedad de lo que se decía. «Samuel es un peón en un juego que va más allá de nosotros», continuó el hombre. «No solo está en juego su futuro. Dentro de él duerme un secreto que podría desatar el caos». El millonario sintió que el aire se le escapaba nuevamente. «¿Qué secreto? ¿Qué hay en este niño?», preguntó con desesperación. «Es la clave que une todo. Pero para mantenerlo a salvo, el precio a pagar es alto». Una mirada entre la mendiga y el padre reveló verdades ocultas. Mientras la presión aumentaba, los corazones latían al unísono en la multitud. La atmósfera se sentía cargada de electricidad, como si un rayo inminente estuviera al acecho. «¡Nadie lo llevará!», gritó la mendiga, ahora con una ferocidad renovada. «He sacrificado demasiado por él». Las palabras volaron con entereza, resonando en la calle como un tambor. La llegada de la policía retumbó en la distancia. «¿Qué va a pasar ahora?», se preguntó alguien. Miradas furtivas se cruzaron entre todos, cada uno comprendiendo que los lazos de familia que antes parecían claros, ahora revelaban un laberinto de confusión y traición. Mientras el sonido de sirenas se acercaba rápidamente, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por la verdad? ¿Y quién realmente era Samuel en medio de este torbellino? Nadie lo sabía. Y la complicada red de relaciones se espesaba aún más. El verdadero conflicto apenas comenzaba.
El silencio brutal que había dominado la calle se cortó de manera abrupta cuando la mendiga fijó la mirada en el niño, sin saber que un rayo de cambio estaba a punto de caer. Todo sucedió en un instante. Un eco lejano de sirenas se volvió más fuerte, y los murmullos aumentaron. De repente, un grupo de hombres en trajes oscuros apareció entre la multitud, empujando a la gente a un lado. Sus miradas eran frías, decididas, como si buscaran algo o a alguien. Uno de ellos, con el cabello canoso y una cicatriz en la mejilla, se acercó a la mendiga. Su voz profunda resonó en el aire. «¡Sáquela de aquí! ¡Ahora!». La urgencia en su tono hizo que la respiración de la mendiga se detuviera. El temor la envolvió como una manta pesada. No había tiempo para cuestionar. «¿Quiénes son ustedes?», gritó la hermana del millonario, tratando de hacerse oír sobre el bullicio. «¿Qué quieren?». Su voz temblaba mientras la multitud comenzaba a retroceder, sintiendo que el peligro era palpable. Uno de los hombres, con una mirada intensa, respondió sin apartar la vista del niño. «Este niño no debería estar aquí. Es un peligro». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, generando ondas de pánico. La mendiga, manteniendo al niño contra su pecho, pareció absorber el mensaje, captando la seriedad de aquel momento. Pero no había marcha atrás. La tensión creció. Mientras todos trataban de asimilar el significado de las palabras, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Suéltalo!». La voz era la de un anciano que se precipitaba hacia la escena, sus ojos llenos de furia y lágrimas. «¡Regrese lo que es mío, por favor!». La mendiga dio un paso atrás. La confusión la envolvía. «¿Qué dices? Él es mi hijo». El hombre se detuvo, jadeando. «No, no es tu hijo. Es mío. Fue robado». «¿Cómo pudiste hacer esto?». Las miradas se entrecruzaron y el corazón de la mendiga se hundió en su pecho. «¿Qué está pasando aquí?». La voz del millonario penetró el caos. Todos se volvieron hacia él. En ese momento, un punto de referencia en un mar de desorden. La información estaba fluyendo y el peso de la verdad estaba a punto de desatarse. El anciano levantó una foto arrugada y desgastada. «Mira, este es Samuel. Mi hijo fue secuestrado». La imagen mostraba a un niño que parecía idéntico al pequeño en brazos de la mendiga. La revelación hizo eco en el aire, y el murmullo creció hasta convertirse en un griterío ensordecedor, un mar de preguntas e incredulidad. «¿Qué significa esto?». La voz de la hermana del millonario temblaba. «¿Samuel es?». La idea flotaba en el aire, pesada y ominosa. La mendiga sintió que las piernas se le debilitaban. «No, no puede ser», murmuró, aturdida. «Es posible que estés sosteniendo a tu verdadero hijo», el hombre de la cicatriz dijo, con un tono sombrío. «La red de tráfico que estamos rastreando ha intercambiado niños y hay pruebas de que Samuel fue parte de eso». El ambiente se volvió helado. Millones de preguntas y ojos ansiosos buscaron respuestas. Un zumbido pesado se instaló en el aire y en un instante la conexión que tenían se transformó completamente. La mendiga miró al niño y luego al anciano, su mente tratando de unir las piezas de una historia desgarbada. La sirena de la policía resonó, acercándose más, pero el caos ya era inminente. Un estallido de emociones recorrió la multitud. «¿Qué hacemos?», gritó alguien. «¿Qué significa esto para nosotros?». La situación estaba fuera de control. Mientras todos trataban de asimilar lo que significaba cada nuevo giro, la mirada de la mendiga se llenó de una mezcla de miedo y determinación. «Él es mi hijo, y yo lo protegeré. No me importa lo que digan.
No voy a dejar que se lo lleven. Y con esa declaración, el suelo tembló bajo todos. Los hombres con trajes oscuros intercambiaron miradas. Había una sombra de duda en sus ojos. Algo más grande estaba en juego. El millonario sintió que el aire se le escapaba de nuevo. La escena estaba a punto de estallar. La lucha por Samuel nunca había sido tan personal, y nadie sabía cómo terminaría. El griterío de la multitud se intensificaba y la verdadera naturaleza de cada personaje comenzaba a transformarse. ¿Cuál sería el futuro del niño? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Todo era un laberinto oscuro, y la salida estaba a años luz. La atmósfera era eléctrica. El anciano, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó aún más, lanzando una mirada desesperada a la mendiga. «Tú no tienes idea del peligro en el que está mi hijo». La multitud contenía el aliento, sintiendo cómo la tensión crecía en cada segundo. La mendiga apretó a Samuel contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. «No puedes llevártelo. Él es mi vida». La convicción en su voz resonó, pero el miedo también era palpable. El hombre canoso negó con la cabeza y con un susurro tembloroso dijo: «Lo siento, pero no puedo permitir que esté en riesgo. Su vida ha sido una mentira desde el principio». Samuel, entre las sombras de su confusión, buscó la mirada de su madre adoptiva, pero encontró la determinación en el rostro de su verdadera madre. Desesperación y esperanza se entrelazaban en su pecho, y mientras el ambiente se tornaba aún más pesado, un ruido de sirenas resonó a lo lejos. La policía estaba llegando. Los hombres de trajes oscuros se miraron entre sí, perplejos, y retrocedieron un paso, como si temiesen ser alcanzados por el caos que había estallado a su alrededor. La hermana del millonario, sintiendo la urgencia del momento, gritó: «No dejen que se lo lleven. Nosotros tenemos que protegerlo». Un oficial de la policía, con su uniforme brillante, irrumpió en la escena y trató de calmar a todos. «Deténganse. Nadie se mueve. Necesitamos entender qué está pasando aquí». La multitud comenzó a murmurar y las voces se entremezclaban en un mar de confusión. ¿Quién era el verdadero padre? ¿Qué secreto guardaba Samuel? «Él es mi hijo», volvió a afirmar el anciano, sus palabras cargadas de emoción. «Lo entregué a una red de tráfico hace años. No podía hacer nada para detenerlo. Pero ahora estoy aquí y no dejaré que me lo quiten de nuevo». Las emociones chocaron como olas rompiendo contra un acantilado. El tiempo parecía detenerse. La mendiga, con el rostro empapado de lágrimas, sintió que su mundo se desmoronaba. «Por favor, comprende. Lo encontré en la calle. Él es todo lo que tengo», imploró, extendiendo las manos, como si quisiera atrapar cada palabra. La tensión en el aire se hizo densa. La multitud miraba con ojos desorbitados. De repente, la voz del millonario rompió el silencio. «Lo que sea que haya pasado, no podemos permitir que el miedo lo destruya. Esta no es solo una cuestión de quién tiene la verdad. Samuel es un niño y necesita amor». Las palabras del millonario resonaron como un eco de esperanza en medio del caos. Samuel miró hacia él, como buscando respuesta. Y de repente, el padre con cicatriz y la madre mendiga se dieron cuenta de que tal vez el niño necesitaba saber quién era en realidad. A medida que la policía intentaba contener la situación, el hombre con la cicatriz añadió: «Si hay algo que he aprendido, es que siempre habrá una verdad, y es momento de que Samuel la conozca. No lo llevaremos de vuelta aquí sin que sepa quiénes son sus verdaderas familias. Entonces, ¿qué haremos?», murmuró la hermana del millonario, ya más calmada. «¿Le decimos la verdad al niño? ¿Le mostramos el amor que siempre tuvo?». La mendiga respiró hondo
y en ese momento supo que debía arriesgarlo todo. Debemos unirnos, no hay más secretos. Tienen que conocer a Samuel, él merece saber su historia, y nosotros debemos cuidarlo. Mientras las sirenas sonaban más cerca, la multitud comenzó a unirse, entendiendo que el cierre de esta historia no era una lucha por posesiones, sino una fuerza por el amor que todos sentían hacia el niño. La verdad, aunque dura, podía liberarlos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, junto a la idea de que eran más fuertes juntos. Pero en el fondo, las sombras de los secretos aún acechaban. La imagen de unidad se rompió cuando el anciano gritó: «Tienes que decidirlo ya. La verdad se desvelará y luego será demasiado tarde». El eco de su declaración retumbó, mientras la multitud se perdía en murmullos y preguntas sobre lo que vendría después. Samuel, en el centro de todo, enfrentaba su destino. Y mientras el caos continuaba, un sentimiento de esperanza comenzó a florecer entre las sombras. Antes de que la escena se desdibujara, había un mensaje claro en el aire: no dejemos que el miedo gane. Y aquí es donde tú, querido amigo, tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo, porque no quiero que te pierdas ninguno de los giros inesperados que vienen. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace intrigante. Y por favor, apóyate contra corrientes de secundaristas y compartiendo el amor ellas, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.